Cordial saludo, bienvenidos a esta proyección sobre la inflación y la política monetaria, donde vamos a conocer un poco de ellas y cómo impactan en nuestro país estos indicadores macroeconómicos. Introducción. La política monetaria en Colombia es uno de los principales instrumentos que tiene el Banco de la República para mantener la estabilidad de precios y garantizar que la inflación se mantenga dentro de los rangos y metas establecidos. Este control es fundamental para que la economía funcione de manera equilibrada, permitiendo que tanto consumidores como empresas puedan planear sus decisiones financieras sin la incertidumbre de aumentos descontrolados de precios. Sin embargo, en los últimos años, Colombia ha experimentado una serie de retos adicionales que han puesto a prueba la efectividad de las políticas. La inflación y la política monetaria son dos pilares fundamentales para la estabilidad macroeconómica en Colombia. Este caso de estudio analiza cómo el Banco de la República, como autoridades monetarias, ha utilizado herramientas como la tasa de interés para controlar la inflación, manteniendo un equilibrio entre el crecimiento económico y la estabilidad de precios. Se examina que entre el periodo del 2012 y 2025, con énfasis en los efectos de la política monetaria durante la pandemia, durante el periodo 2020 y el 2023 y las posibles recuperaciones. Como objetivos tenemos mantener una tasa de inflación baja y estable para preservar el poder adquisitivo de la moneda y anclar las expectativas de precios en la economía colombiana, y estabilizar el crecimiento económico alrededor de su tendencia de largo plazo, promoviendo un desarrollo sostenido que genere empleo y mejore el bienestar de la población. La inflación. En la identificación de datos recolectados se evidencia que la inflación en Colombia desde años anteriores se ha venido afectando por una variación significativa, lo cual ha generado una diversificación que produce alteración de valores y el poder adquisitivo de los hogares, como las decisiones de inversión, ahorro, gasto público y comercio exterior. Objetivo general de la inflación: mantener una tasa de inflación baja, estable y predecible que contribuya a preservar el poder adquisitivo de la moneda, garantizando la estabilidad económica y facilitar el crecimiento sostenible del país. Objetivos específicos de la inflación: presentar el poder adquisitivo de la moneda, evitar que la inflación erosione el valor del dinero, protegiendo los ingresos y ahorro de la población. Importancia de la inflación. Es un indicador clave para la estabilidad económica de un país. Facilita la planificación financiera y contribuye a un crecimiento económico ordenado y sostenible, tanto a nivel nacional como internacional, y permite que las políticas monetarias y fiscales sean más efectivas. La política monetaria. Esta es la variación de las tasas de interés en la cual nos rige en el país. Tenemos como observatorio que en el año 2029 su tasa fue del 29,3%, eso en todo el año. En el año 2023 tuvimos un alza que fue del 31,7% en las tasas. En el 2024 tuvimos un 22%, lo cual fue reduciendo, y en lo que llevamos del 2025 un 17,1%, lo cual nos permite poder identificar cuáles son las alzas que tenemos, ¿sí? Y poder lograr una baja en los precios, lo cual nos conllevará a una mejor efectividad. Importancia de la política monetaria en Colombia. El Banco de la República establece la política monetaria principalmente a través del manejo de la tasa de interés de referencia, la cual influye en las tasas que los bancos comerciales cobran por los créditos y por lo tanto afecta el consumo y la inversión. En escenarios de inflación alta como los presentados entre 2022 y 2024, el banco ha tenido que endurecer su política monetaria, elevando las tasas para frenar el consumo y así reducir las presiones inflacionarias. Objetivo general de la política monetaria en Colombia: garantizar la estabilidad de precios mediante el control de la inflación, contribuyendo a un entorno macroeconómico favorable para el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo. Este objetivo está alineado con el mandato principal del Banco de la República, que es el Banco Central de Colombia. Desde la adopción del esquema de inflación objetivo, la meta implícita de política monetaria ha sido mantener la inflación baja y estable, actualmente alrededor del 3% anual, con un rango de tolerancia del más o menos 1%. Continuamos con la efectividad de la política monetaria. Como primera instancia tenemos los logros. Aquí encontramos la reducción de la inflación, ya que entre el año 2023 y 2024 la inflación cayó del 9,3% al 5,2%, así acercándose a su rango meta. Continuamos con la transmisión efectiva. Los modelos FABA muestran que un aumento de 15 puntos básicos en la tasa de política monetaria reduce el crecimiento del Producto Interno Bruto en el 0,5% después de 12 a 18 meses y la inflación en un 0,3% tras 24 meses. Continuamos con la estabilidad post-pandemia. Aquí encontramos que, a pesar de presiones inflacionarias globales en el año 2022, el Banco de la República logró evitar una espiral de precios mediante una política contractiva. Continuando como segunda instancia, tenemos las limitaciones. Aquí encontramos regalos temporales. La política monetaria tarda hasta 2 años en impactar los precios, lo que implica las respuestas oportunas a shocks. Tenemos efectos redistributivos, ya que la subida de las tasas afectan desproporcionadamente a hogares de bajos ingresos que destinan el 40% de su presupuesto a alimentos. Esto con la alta inflación que hubo entre el año 2022 y el año 2023. Tenemos la dependencia de factores externos, ya que la devaluación del peso en el año 2022 presionó precios de importación, limitando la efectividad del Banco de la República. Esto por la alza de tasas en Estados Unidos. Los indicadores que influyen dentro de la inflación y la política monetaria. Este es el Producto Interno Bruto, PIB, lo cual la inflación impacta directamente a este para evaluar el crecimiento real de la economía. Según los datos, el PIB se ha mantenido en un alto cambio desde el año 2021 a lo que llamamos de este 2025. Se ha encontrado en un mínimo de un 2%, lo cual podemos observar el análisis desde el 2021 hasta el 2025 en la gráfica.
Por otro lado, tenemos que el crecimiento del Producto Interno Bruto se declina por una serie de actividades económicas, lo cual hace que tenga un valor significativo. Por ende, vemos en el círculo los diferentes porcentajes que equivale del 15% al de por mayor y al por menor. Y el 27% es de todas las actividades agrícolas, ganaderas y entre otras para mayor efectividad. Y el 85% son el mayor volumen de crecimiento, que son las actividades artísticas que fomentan y desarrollan este Producto Interno. También, como otros indicadores eficientes, está la tasa de interés, que está regida por el Banco de la República, que es la misma política monetaria. Esta es el que ayuda a que la inflación sea un poco más controlada. En la gráfica podemos observar que en el 2020 tuvimos una tasa de interés del 16%, en el 2023 un 49% y en el transcurrir de este 2025 un 35%, lo cual estos tres fueron los que más impactos han tenido frente a la tasa de interés. Por otro lado, tenemos la tasa de desempleo, lo cual en el transcurrir de los 5 años que se ha previsto hay una alta variación, lo cual permite identificar en la siguiente gráfica que en el 2020 tuvimos una desempleabilidad del 21% y en el transcurrir de los años del 2021, 2022, 23 y 24 hasta el 25 hemos bajado a un 9%, lo cual ha generado una mayor eficiencia. Tenemos la política monetaria y retos frente a la inflación. La política monetaria es una herramienta clave que tienen los gobiernos para controlar la cantidad de dinero en circulación y mantener la estabilidad económica. Cuando la inflación sube demasiado, el poder adquisitivo de las personas se ve afectada y la economía empieza a mostrar señales de inestabilidad afectando a los consumidores. Los principales restos de la política monetaria son la inflación persistentemente alta, ya que en el año 2023 la inflación superó el 13%. Tenemos el trade-off con el crecimiento, el Producto Interno Bruto en el año 2023 creció solamente el 1.2%, y tenemos la presión social, ya que en el 32% de los colombianos viven en pobreza, lo que exige políticas que consideren la equidad y no solo la estabilidad de los precios. Propuesta valor, monitoreo a través de una en el cual nos permita realizar estrategias y objetivos de intervención para evitar un desequilibrio muy acelerado en la economía de los ciudadanos, además de implementar alianzas con otros países para la mayor comercialización y exportación de los bienes que se producen en el país. También implementar una aplicación donde se pueda verificar el aumento de los productos básicos, incorporar dentro de ella herramientas que ayuden a las personas a tener un equilibrio en sus servicios, proporcionando un ahorro a través de prácticas de minimización de consumo e implementación de bienes tangibles elaborados y cosechados 100% en nuestro país. Bueno, este fue el fin de nuestra proyección sobre la inflación y la política monetaria. Muchas gracias por su amable atención.